Muy bien, creo que ya deben alcanzar a ver más o menos la presentación. El tema que nos toca ver es el tema 3, que es la organización y estructura de los seres vivos. Tema 2, perdón, es de la unidad 2, que es específicamente los niveles de organización de la materia viva. Vamos a ver que los niveles de organización los podemos dividir en 3 diferentes grupos, que es el atómico o subatómico, está los estructurales o celulares que forman a los organismos, y por último están los que son ecológicos, que están a nivel de ecosistema, que ya tiene que ver con las poblaciones, cómo se forman, las comunidades, los ecosistemas y toda la biosfera que es donde nosotros vivimos. Les recomiendo que tomen notas, que ya saben que el quiz y todas las actividades que se hacen pues vienen de las clases. Nuria, ¿puedes leer, por favor? Nuria. Leo lo que está en rectado. ¿Puedes leer, por favor? Dice, la organización y estructura de los seres vivos, los niveles de organización de la materia viva. ¿No alcanzas a ver la siguiente diapositiva? Que la materia se encuentra organizada. ¿No te sale eso? Solo sale la primera diapositiva, profe. ¿Solo la primera? A ver, déjenme ver. Ya está, ya está. Ah, ya les dejé de compartir. Ok. Ahí está. Ahora sí, Nuria, ¿puedes leer, por favor? Se encuentra organizada en diferentes estructuras, desde la más pequeña hasta las más grandes, desde las más complejas hasta las más simples. Esta organización determina niveles que facilitan la comprensión de nuestro objeto de estudio, la vida. Así es. Cada nivel, bueno. Ok. Sí, lee, por favor. La organización incluye a los niveles inferiores y constituye a su vez los niveles superiores. Y lo que es más importante, cada nivel se caracteriza por poseer propiedades que emergen en ese nivel y no existen en el anterior, las propiedades emergentes. Exactamente. Vamos a ver que los niveles de organización es precisamente cómo se encuentra estructurada la vida en el planeta, ¿ok? Siempre vamos desde lo que es más sencillo o de lo que es más particular o singular hacia lo que es más complejo, o que tiene que ver con ya un conjunto de organismos o varios organismos que cumplen una función dentro del ecosistema. De hecho, ahí nos dice, cada nivel de organización incluye los niveles inferiores y constituye a su vez a los niveles superiores. Es como si viéramos al mundo como por capas, ¿no? Entonces tenemos las capas más internas, que son de lo más pequeño, que son los átomos, las moléculas, las partículas, y así va creciendo, ¿no? Los células, los tejidos, los órganos que forman un organismo, así hasta llegar a la parte de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Es como una escalerita que se puede ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Siempre podemos ir incluso desde lo más grande hacia lo más particular, que es el átomo. Un poco lenta la presentación. Entonces, algo importante que debemos de recordar es, por ejemplo, cómo está constituida la materia. La materia es básicamente todo lo que tiene que ver con nuestra estructura a nivel atómico y subatómico. Entonces ahí, por ejemplo, nos dice, así una molécula de agua tiene propiedades diferentes de la suma de propiedades de sus átomos constitutivos, que son el hidrógeno y el oxígeno.
O sea, el agua, como tal, como compuesto que es, tiene sus propias propiedades, valga la redundancia. Ustedes ya más o menos deben saber cuáles son, porque las propiedades del agua es algo súper básico que se ve desde antes de llegar a este punto. Sin embargo, si nosotros dividimos al agua en sus moléculas, que es oxígeno e hidrógeno, cada uno de ellos por su parte tiene sus propias pues, propiedades, ¿vale? Y al final de cuentas cuando se unen, pues le hacen adquirir el agua como compuesto, propiedades que ya son únicas de esa unión, ¿ok? Y eso es lo que trata de hacernos entender los niveles de organización, nunca pensar en un nivel como si fuera algo singular. Siempre es algo que está conformado de otra cosa que va anteriormente a ese nivel. Dice, de la misma manera, una célula cualquiera tiene propiedades diferentes de las de sus moléculas constitutivas y un organismo multicelular o pluricelular, dado, tiene propiedades nuevas y diferentes de las células constitutivas. Es cierto, nosotros estamos formados por muchos tipos de células, no son las mismas las células que tenemos en el cabello, en la piel, en el estómago, en el cerebro, ¿verdad? Y sin embargo, todas ellas nos constituyen, pero al mismo tiempo nos permiten, o sea, cada una de ellas por su parte tiene unas funciones propias y tiene funciones diferentes, ¿ok? Que las hacen, les dan ese carácter constitutivo. Dice, de todas las propiedades emergentes, sin duda la más maravillosa es la que surge en el nivel de una célula individual, y es nada menos que la vida. Ya sabemos que la vida, o sea, los organismos, independientemente de si son plantas, animales, bacterias, lo que sea, mínimo están formados de al menos una sola célula, ¿ok? Y la interacción entre los componentes de un nivel de organización determina sus propiedades. Por ejemplo, los componentes que nos conforman a nosotros como organismos son los tejidos, los órganos, los sistemas, las células, ¿ok? Y cada uno de ellos tiene su interacción. De igual forma, el ecosistema pues está formado de comunidades, de poblaciones, ¿ok? De los factores bióticos, abióticos, todos ellos son niveles aparte, pero que constituyen un todo. Después nos dice, así desde el primer nivel de organización, con el cual los biólogos habitualmente se relacionan, que es el nivel subatómico, hasta el nivel de biosfera, que es el último, se producen interacciones permanentes. O sea, no están alejados, no porque pensemos que el átomo es lo más pequeño, no tiene nada que ver con el ecosistema. Por el contrario, están completamente relacionados. Dice, durante un largo espacio de tiempo, dice, estas interacciones dieron lugar a cambios evolutivos. Y nosotros ya sabemos cómo funciona la evolución. Dice, en una escala de tiempo más corta, estas interacciones determinan la organización de la materia viva. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, antes de empezar con los niveles como tal, nos mencionan a las propiedades emergentes de todos estos niveles. Ricardo, ¿puedes leer, por favor? Ricardo. Hanna, Presente. ¿puedes leer, por favor? Sí. En la materia. Sí, dice propiedades emergentes. No sé si lo alcanzas a mirar. Profe, sigue en la diapositiva anterior. Sí, sí, de la anterior. ¿Sí? Sí. ¿Ya la vieron? ¿Todavía? No, todavía. No. No, profe, aún no. Profe, no sale como si estuviera presentando la diapositiva. Sale así como que los cuadritos a los lados nomás. Ah, sí, porque ya le quité esa opción. A ver si ya sale. ¿Ya lo pueden ver? Sí, es el cuadro, ¿no? Sí, es un cuadro. Ok. Propiedades emergentes. Nivel, célula,
propiedades emergentes, síntesis de macromoléculas, división nuclear, mitosis, meiosis. Organismo, estructura, función, coordinación de tejidos, órganos y sistemas. Población, estructuras sociales, sistema de emparejamiento y distribución por edades. Exactamente. Estas se les consideran propiedades emergentes de cada uno de los niveles. O sea, no confundan la división de los niveles de organización con los niveles como tal. Nosotros vamos a ir viendo cada uno de los niveles de organización de manera individual, pero están organizados en 3 rubros, que es el atómico, subatómico, que también se le conoce como celular, está el de nivel de organismo y está el de población o ecológico. Ahorita vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Y cada uno por su parte tiene sus propias, tiene sus propiedades emergentes. ¿A qué se les llama propiedades emergentes? Son como que las características que los hacen, pues vaya, como un nivel único, ¿ok? Por ejemplo, la célula es estructural, el nivel celular. Dice que ahí es la síntesis de macromoléculas y división nuclear. Cuando ustedes vean esa palabra síntesis, síntesis significa formación de algo, no significa reducción ni eliminación ni nada de eso. Por el contrario, una síntesis es una creación de algo, al menos en biología. Por eso nos dice ahí síntesis de macromoléculas. ¿Cuáles son las macromoléculas? Los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las proteínas, los ácidos grasos, etc. Todas esas son macromoléculas que constituyen a un organismo. También nos menciona que está la división nuclear, que ustedes ya lo vieron en seres vivos, que es mitosis y meiosis. La mitosis es para células ¿de qué tipo? ¿Quién se acuerda? La mitosis es para un tipo de células y la meiosis es para otro, pero al final de cuentas las dos son divisiones celulares. ¿Alguien se acuerda de eso? Julieta. No me acuerdo. ¿Cómo es posible? ¿La meiosis en qué células ocurría? Ay, muchachos, están bien paletos. ¿Cuáles son nuestras células sexuales? ¿Alguien lo puede decir? Tampoco. No creo que no conozcan las células sexuales. Perdón, se me fue, profe. El esperma, ¿no? ¿Me lo puedes decir más fuerte? Los espermatozoides y los óvulos, supongo. El óvulo y el espermatozoide, ¿ok? Y ellos, ¿No ves? en lugar de hacer mitosis, hacen meiosis, porque sus características sexuales y su tiempo de vida es diferente al del resto de las células del cuerpo. Todas las demás células que no son sexuales hacen mitosis, ¿ok? A eso se refiere con esa división nuclear, mitosis y meiosis. Eso ya lo deberían de saber. Organismo. Nos dice ahí que tiene una estructura, una función, una coordinación de tejidos, órganos y sistemas. ¿Por qué? Un conjunto de células nos va a formar un tejido. Varios tejidos nos forman órganos y varios órganos nos forman un sistema o aparato. Y eso en conjunto hacen a un organismo. Tanto tejidos como órganos y sistemas cumplen con una estructura, con una función y están coordinados para que funcione el todo que es el organismo. ¿Ok? Entonces, después nos habla de la población. Dice las estructuras sociales, sistemas de emparejamiento y distribución por edades. Vamos a ver que todo lo que tenga que ver con el ecosistema, la población, la biosfera, pues tiene mucho que ver con cómo está organizado eso dentro de un ecosistema. Quiénes son depredadores, quiénes son consumidores, quiénes son los herbívoros, que son los productores, las plantas, perdón, que son los productores, los herbívoros, que son sus consumidores primarios, cómo se emparejan, cómo se forma una población, una comunidad, cómo se hace un ecosistema, cómo se distribuye cada uno de esos niveles. Eso es parte de lo que vamos a ver y entra dentro de las propiedades emergentes, al menos de la parte poblacional. Sí. Bueno, entonces aquí como que empezamos a ver más o menos cómo están distribuidos los niveles de organización y empezamos siempre con los niveles de organización de la materia. Entonces, ¿puedes leer, Emilio, por favor? Profe, está en la misma diapositiva, no se cambió.
Todavía no cambia. No, aún no. Ok. Nada, profe. Ya cambió. Ya. Ya está. Ok. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo leo. Niveles de organización de la materia, descritos por Noegan, científico holandés, en 1936. Niveles abióticos, sin vida propia, subatómico, atómico, molecular y macromolecular. Niveles bióticos, con vida, celular, orgánico, poblacional y ecosistema. Muy bien. Vamos a ver que nos mencionan que los niveles abióticos, o sea, esta es como que otra división que se le puede dar a los niveles de organización. Son los niveles bióticos y los abióticos. Se les dice abióticos porque ¿alguien sabe qué significa eso de biótico y abiótico? Pues ahí dice que uno es sin vida y el otro con vida. Así es, pero aunque no lo creas, hay gente que ni así lo sabe. Así que, exactamente, abiótico es que no tiene vida y biótico es que sí la tiene. Entonces, los niveles abióticos, precisamente como nos dice ahí, pues son todos de carácter estructural, pero microscópico. Los subatómicos, el átomo, la molécula y las macromoléculas. Todas ellas son constituyentes primarios de los organismos. Los ácidos grasos, los carbohidratos, las proteínas, ¿sí? Que constituyen a los alimentos y al mismo tiempo pues nos constituyen a nosotros igual, a plantas y animales como tal. Todos los que sean seres orgánicos, ¿ok? Después ya tenemos precisamente a los organismos, los seres orgánicos, todos con vida, todos bióticos, y nuestro nivel más pequeño es el celular. Después está la parte orgánica, poblacional, y la parte del ecosistema. Esa es otra forma de dividir los niveles de organización, pero es una forma muy antigua que es de 1936. Ahora la división de los niveles es diferente, ¿ok? No sé si alcanzan a ver la diapositiva que acabo de poner. O sigue en la anterior. No, sigue el anterior. Ya se cambió. Ya cambió. Muy bien. Entonces, Diana, ¿puedes leer? Sí, maestro. Gracias. Características de los diferentes niveles de organización. Nivel subatómico, protones, neutrones y electrones. Nivel atómico, formados por átomos que son parte, y maestro, está cubriendo la imagen, el texto, y no lo puedo ver. A ver. ¿Así? Sigue igual. No se cambió. Permítame. Lo voy a borrar. Ya. Ok, sí, ya lo borré. Ajá. Nivel atómico, formado por los átomos que son la parte más pequeña que puede intervenir en una reacción química. Nivel molecular, moléculas, agrupación de dos o más átomos. Las moléculas que están presentes en la materia viva se les denomina biomoléculas o principios inmediatos. Exactamente. Vamos a ver, bueno, esto es más o menos lo que ustedes tenían que investigar en su tarea. ¿Cuáles son esos niveles que van antes de la célula? ¿Ok? Estas son algunas características de esos niveles. Tenemos primero el subatómico. ¿Qué está dentro del nivel subatómico? Todo lo que forma un átomo. Un protón, un neutrón y un electrón. Nosotros más o menos podemos intuir qué tiene que ver cada uno. Ustedes creo que ya lo habrán visto en física o en química, no sé dónde. Pero pues sé que lo vieron en primer año. La imagen que ustedes ven en la diapositiva es precisamente un átomo, ¿ok? Ahí está su núcleo y en el centro están girando unas bolitas que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un átomo de, no sé, del elemento que ustedes quieran, hierro, azufre, el que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a ver que tiene unos protones. ¿Alguien sabe qué características tienen esos protones? Todos son positivos, ¿no? Son de carga positiva.
Los neutrones, su nombre lo dice. ¿Cómo sería su Son carga? neutros. Es una carga neutra. Y por el contrario, los electrones son de carga negativa, ¿ok? Tal cual como lo vemos en la imagen, es como si fuera un planeta, por ejemplo, ¿no? Los protones y los neutrones siempre están juntitos en el centro y alrededor, en todos los orbitales del átomo, están girando los electrones, ¿ok? Que los electrones son como que los donadores y aceptores. Cuando se van a juntar dos átomos, el juego de electrones es lo que hace que se junten, ¿verdad? Si por ejemplo pensamos en la molécula del agua, hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver qué cargas tiene cada uno de esos átomos y vamos a ver cómo se juega con esa combinación de electrones para que puedan unirse esas dos de hidrógeno y esa única molécula de oxígeno para formar una de agua. ¿Ok? Entonces, el nivel subatómico incluye precisamente lo que conforma un átomo: protones, neutrones y electrones, que son las unidades más pequeñas que hay, o al menos las más pequeñas descritas. Ya cuando nosotros pasamos al átomo como tal, ahora sí, ese está formado por los átomos, que son la parte más pequeña que puede intervenir en una reacción química. ¿Okay? Ya sabemos que una reacción química es cuando se juntan varias moléculas, se hace una reacción, por ejemplo, una evaporación, que puede ser una acidificación, cualquier reacción química, ¿ok? Entonces, esos átomos que interaccionan entre sí con las moléculas que forman, ya tienen esta parte que pues bueno, la parte electrónica, que los donadores y aceptores de electrones, y todo lo que nos da la característica de una molécula, ¿ok? Que es el siguiente nivel. Ya las moléculas, como nos leyó su compañera, dice que es una agrupación de dos o más átomos. ¿Cuál podría ser una molécula clásica? El agua. Y así hay muchísimas otras más que ustedes pueden decir, esta es una molécula porque está formada de tal y tal átomo, ¿ok? Hay muchísimos ejemplos. Las moléculas que están presentes en la materia viva se denominan biomoléculas o principios inmediatos. Si ustedes no recuerdan o no saben, esas biomoléculas son muy importantes que las recuerden. ¿Cuáles son? Y se las repito otra vez: los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos, ¿ok? Yo sé que cuando ustedes escuchan eso, piensan en los alimentos. Sí, es cierto, son estructurales de los alimentos, pero recordemos que los alimentos pues no están hechos de metal, ni de cosas inanimadas o abióticas, sino que están hechos de cosas orgánicas, que por lo general fueron un animal o fueron una planta, que nosotros nos lo estamos comiendo, y que así como nos aportan energía, son parte estructural de nosotros. Nosotros estamos formados de carbohidratos, de proteínas y de ácidos grasos también, ¿ok? Si nosotros sirviéramos de alimento, aportaríamos prácticamente las mismas cosas que cualquier otro animal, porque estamos constituidos de lo mismo que ellos: carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, ¿ok? Y esas son las biomoléculas. Después tenemos las micromoléculas o moléculas más pequeñas, que ahora sí ya son las vitaminas, los minerales, pero eso ya es más de alimentación. Las biomoléculas o macromoléculas también se les llama, son precisamente esas que son estructurales. Si ustedes buscan la estructura de un carbohidrato, van a ver que está formado de varios átomos de carbono, de hidrógeno, que forman un azúcar, por ejemplo, un carbohidrato cualquiera, una caloría. Si ustedes ven cómo está constituido un ácido graso, lo mismo: carbono, hidrógeno, oxígeno. Lo mismo una proteína, las proteínas a veces tienen nitrógeno. Al final de cuentas, todas ellas están constituidas por átomos, pero ya en conjunto estos átomos forman una molécula, que son precisamente esas moléculas de la vida o biomoléculas, ¿ok? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. En la siguiente diapositiva, ahorita se las voy a poner. Está en inglés, pero pues bueno, más o menos sirve como para entender. No sé si ya la logran ver. Una pequeña duda, maestro. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Ok. Bueno, es nada más un diagramita para recordar cómo está precisamente formado un átomo, ¿no? Es más o menos como el GIF que estaba en la otra diapositiva, ¿no? Solo que aquí ya está visto en dos dimensiones. Entonces, en el centro está el centro del átomo, que es donde están los protones y los neutrones, y girando
están los electrones. Ahí está la característica. Los electrones son de carga negativa. En el diagrama están de color amarillo. Dice, un átomo gana o pierde electrones, lo que lo puede hacer convertirse en un elemento diferente o en el mismo elemento. ¿Ok? Después dice, los protones son de carga positiva. Dice, un átomo que gana o pierde protones puede llegar a ser un elemento diferente. ¿Ok? Por lo general, lo que los átomos hacen es intercambiar sus electrones para unirse con otros elementos. Cuando cambian sus protones es cuando ya se convierten en un elemento diferente. ¿Ok? Los neutrones pues no tienen carga, o se dice que tienen carga neutra, pero realmente es una carga que no hay. Dice, un átomo que pierde o gana neutrones se convierte en un elemento isótopo. ¿Ok? Eso no vamos a ahondar porque ustedes ya lo habrán visto en química o en física, ¿no? Pero es nada más para que recuerden cómo funciona todo esto. Después está el nivel macromolecular. Dice, son asociaciones de moléculas que dan origen a diferentes polímeros. La unidad que se repite, no sé si están viendo esta diapositiva o tampoco se proyecta. No, profe, sigo viendo el esquema. Ok. No sé qué pasa con el Meet, entonces. Ya se ve. Bueno, aquí seguimos todavía en ese nivel subatómico o molecular, ¿ok? Y ya llegamos al nivel macromolecular. Vamos a ver quién puede ver. ¿Ricardo llegó? Estoy tratando de acordar de esos nombres. Si gusta, yo le va, profe. A ver, Eric. ¿Puedes leer? O este muy chiquito. Nivel. ¿Alcanzas a mirar? A ver, Ángel. Dice, nivel macromolecular. Son asociaciones de moléculas que dan origen a diferentes polímeros. La unidad que se repite se denomina monómero. Almidón, polímero de glucosa. Proteína, polímero de aminoácidos. Grasas, polímero de ácidos grasosos. Ácidos nucleicos, polímeros de nucleóticos. Varias macromoléculas pueden asociarse para dar origen a un complejo supramolecular. Glucoproteínas, lipoproteínas, glucolípidos y proteolípidos. Exactamente. Aquí lo que nos están mostrando es que aunque nosotros pensamos que, bueno, las grasas, los lípidos son moléculas como tal, al final de cuentas se les llama polímeros, ¿ok? ¿Por qué? Porque son moléculas que están formadas de varios monómeros o átomos más sencillos, si ustedes lo quieren ver. Entonces dice ahí, son asociaciones de moléculas que dan origen a diferentes polímeros. Y los polímeros es la unidad que se repite de denominado monómero, o sea, son varios monómeros. Por ejemplo, nos dan un ejemplo. El almidón es una forma de carbohidrato, ¿ok? Que está por lo general en alimentos de origen vegetal. Y es decir, que es un polímero de glucosa, es decir, que está formado por varios monómeros de azúcar. ¿Okay? Si ustedes buscan la estructura de cómo es un carbohidrato, van a ver cómo es la glucosa como monómero individual. Y cuando se junta ya forma un polímero que puede ser un almidón, un carbohidrato más complejo. ¿Okay? Las proteínas también son polímeros de aminoácidos, que es su unidad estructural. La unidad estructural de las grasas son los ácidos grasos y de los ácidos nucleicos son los nucleótidos.
¿ok? Después su compañero nos leyó, dice, varias macromoléculas, o sea, ya moléculas grandes como proteínas, almidones, grasas o ácidos nucleicos, pueden asociarse para dar origen a un complejo supramolecular, es decir, algo que va un poco más grande de la molécula, ¿ok? Que son las glucoproteínas, las lipoproteínas, los glucolípidos y los proteolípidos, que son moléculas todavía más grandes que una molécula normal. Por eso se les llama supramoléculas, ¿ok? Y estas ya son precursoras de los siguientes niveles, que es el celular, ¿ok? Ya las supramoléculas van a empezar a formar los organelos, y los organelos ya son las partes que tiene una célula, que si su retículo endoplasmático, que si su núcleo, su nucleolo, su aparato de Golgi, todo eso que ustedes vieron en seres vivos, ¿ok? Más o menos ahí hay una imagen, no sé si la logran ver, pero esa imagen es una supramolécula, ¿ok? Vean ustedes cómo está constituida por muchos átomos, y cada uno de esos átomos está unido entre sí, formando pues un polímero, ¿ok? Que es una unidad grande de macromolécula, ¿ok? Ok, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar la siguiente clase, ¿ok? Nos veríamos el miércoles. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere copiar algo de las diapositivas? Yo sí puede regresar a la ponerla. ¿Cuál? La anterior. ¿La anterior a la que estábamos viendo? Creo que es esta, ¿no? O esta. A ver. Estamos viendo esta. Esta es la última que vimos. Esa. ¿Esta? Ok. Normalmente los niveles de organización que van antes de la célula, o sea que es el atómico, el subatómico, pues son sencillos si nosotros pensamos en nada más decir, bueno, es el átomo, ¿no? El átomo está formado de protones, neutrones y electrones. Pero realmente pues puede ser un poco más complejo. Vean ustedes cuántas cosas ya vimos. Ya vimos macromoléculas, ya vimos de qué está formada, qué es una macromolécula, ¿ok? Entonces no pensemos que es nada más así como que, solo son los átomos, ¿no? O sea, tiene todo un trasfondo. O sea, ser un átomo pues también es complejo, aunque sea la unidad más sencilla, precisamente porque en conjunción puede formar varias cosas importantes. Y al final de cuentas es la unidad que estructura la vida. Si no hay átomos, pues no hay carbohidratos, no hay proteínas, no hay grasas y por lo tanto tampoco hay organismos. ¿Alguna otra diapositiva que necesiten mirar? ¿Todo bien? La tercera. La tercera diapositiva. Sí. 1, 2, esta grandota, de muchas letras. Sí, esa. Espérame tantito. Ok. Puedes más o menos como que sacar lo importante. Esa diapositiva es más como para discusión, ¿ya sabes? No esperaba que la copiaran precisamente porque tiene mucha información. Por eso la dividí en puntos importantes, ¿ok? Al final de cuentas, lo más importante es lo que viene en las otras diapositivas, que ya es cómo se va dividiendo ese nivel atómico y subatómico. Por ejemplo, la que me dijo su compañera, la última que vimos, la antepenúltima, esa era importante. Cómo están divididas, qué es un polímero, qué es un monómero, ¿ok? Con eso ustedes Sí, llaman... es que nada más le tomé foto. Ok, una captura. Ok, muy bien. ¿Alguna otra? Muy bien, muchachos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto que estamos viendo? No, según yo es algo sencillo, pero pues bueno. Maestro, o sea que en la tarea que nos marcó solamente teníamos que poner nivel subatómico, atómico y molecular. Exactamente. O sea, ustedes tenían que investigar qué onda, qué iba antes de la célula. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, buscamos niveles de organización, no sé, lo googleamos, por ejemplo, pues enseguida nos empiezan a aparecer. Hay unos que sí nos mencionan el atómico, el subatómico, pero como que para muchas páginas, como que lo más importante es a partir de la célula casi. Y te dicen que la célula, después que los tejidos, después que los órganos, los sistemas, los aparatos, y así te van llevando hasta el ecosistema. Pero realmente antes de la célula hay algo más, que es todavía más importante, porque es lo que forma una célula. Una célula no es nada si no tiene proteínas, si no tiene ácidos grasos. Si ustedes recuerdan seres vivos,
y, por ejemplo, investigan de qué está formado un aparato de Golgi, una mitocondria, un núcleo, van a ver que está formado precisamente de esas moléculas, de ácidos grasos, de proteínas, de carbohidratos algunas veces, y todas esas son macromoléculas, que es un nivel anterior a la célula, todavía mucho más pequeño que ella. Entonces, por lo tanto, es muy importante ese nivel subatómico. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos el miércoles, ¿ok? A la misma hora. Que tengan buen día. Sale, profe, bonito día. Nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Que les vaya bien. Buen día.